Buenos días. En la clase de hoy vamos a ver el tema fibra. El tema fibra es un tema bastante importante porque compete tanto a los animales rumiantes como a los animales no rumiantes. La fibra en un principio, la mayor cantidad está compuesta en los animales vegetales, pero por supuesto también en la fibra muscular hay fibras. ¿Sí? En este caso vamos a iniciar hablando de las fibras vegetales, que son las que más nos van a interesar y las que más participan en la alimentación, sobre todo en el caso de los rumiantes. Y también la fibra se utiliza mucho en el caso de los no rumiantes y ya vamos a ver cuál es su importancia. En un principio momento vamos a ver que la fibra está compuesta por tres elementos básicos, químicos, que son la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Y aquí ya encontramos una característica muy importante. En el caso de los no rumiantes, no tienen capacidad de aprovechamiento de la fibra, o sea, toda fibra que es consumida por un animal no rumiante es eliminada por las heces. En el caso de los rumiantes, ya vamos a ver que tienen una capacidad de aprovechamiento de una gran cantidad de fibras, por supuesto, y otra cantidad se va a desaprovechar. En el caso de los animales no rumiantes, las fibras se utilizan mucho hoy en día en los alimentos balanceados, sobre todo en perros y gatos, como una limitante del consumo para que el animal tenga una limitación a nivel estomacal en cuanto al consumo, y por otro lado lo que se utiliza es para reducir el tamaño de la materia fecal y para quitarle humedad. Si ustedes miran la constitución química de cualquier alimento balanceado para perros, van a ver que tienen entre el 4 y el 6% de fibra, y justamente la fibra se utiliza para esto. Por otro lado, tenemos en cuenta que en el caso de los no rumiantes, la fibra es importante porque es un elemento fundamental en lo que provoca la motilidad intestinal. En el caso de los rumiantes, aprovechan la fibra, ya vamos a ver cómo, fundamentalmente como una fuente de energía, ¿sí? Básicamente como una fuente de energía. Vamos a ver en esta lámina cómo aprovechan los rumiantes la fibra. La fibra, por supuesto, es el alimento, llega al rumen, ¿sí? Después de la masticación, después de la rumiación, ¿sí? Me imagino que eso lo vamos a ver en fisiología, pero haremos un repaso rapidito. El rumen, el animal cosecha, o sea, los rumiantes cosechan, tragan rápidamente la comida con muy poca masticación y después, en el momento de descanso, regurgitan, o una manera de regurgitar, que es volver de vuelta el alimento recién masticado a la boca. En la boca hay una trituración mucho mejor, vuelven al rumen, y cuando vuelven al rumen ya más triturados, entonces ahí tienen el efecto de las enzimas celulolíticas y hemocelulolíticas que provocan las bacterias, producen las bacterias que están en el rumen. El rumen no produce ninguna enzima, sino que lo producen las bacterias del rumen. Esas enzimas celulolíticas y hemicelulolíticas van a actuar sobre la celulosa y la hemicelulosa. Dentro de las tres fibras vamos a ver que son las únicas dos que se pueden ser atacadas por las enzimas bacterianas, ¿sí? Y esto se convierte en ácido pirúvico. El ácido pirúvico dentro del rumen es absorbido por las bacterias. Ya en las bacterias tienen la formación de estos famosos ácidos grasos volátiles, que son el acético, el propiónico y el butírico. Estos ácidos grasos volátiles se eliminan de las bacterias y pasan a la capa superior del rumen. Esto es lo que provoca la distensión del rumen, y cuando los niveles de ácidos grasos volátiles son altos, el animal deja de consumir, que lo vimos en el capítulo de ingestión. Estos ácidos grasos volátiles son absorbidos por la pared del rumen aproximadamente en un 70%, pasan por sangre al hígado y en el hígado se almacenan como fuente energética. O sea que vemos que una fibra que en el caso del no rumiante no puede aprovecharla y la elimina en forma directa, en el caso de los rumiantes es una fuente fundamental de energía y por supuesto de motilidad, tanto ruminal como intestinal. Vamos a ver ahora qué método tenemos para analizar y saber qué tipo de fibra tiene un alimento. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la hemicelulosa es mucho más degradable que la celulosa y, por supuesto, que la lignina, que es indegradable. Y cada uno de estos tres factores, o sea, mejor dicho, los dos primeros, hemicelulosa y celulosa, son los que en sí van a aportar la energía en el animal. El método que se utiliza es el método de Van Suss. Es el método que utiliza en un primer paso una fibra de detergente neutro. Se toma una muestra, el detergente neutro es el lauril sulfato de sodio, se hace todo un procedimiento. Este procedimiento termina dándonos la fibra, o sea, la celulosa más hemicelulosa más lignina. O sea que el detergente neutro eliminó todo el contenido celular, eliminó
la glucosa, eliminó los hidratos de carbono fácilmente fermentesibles, eliminó la proteína, eliminó las vitaminas y la grasa, que nos dejó exclusivamente la fibra, ¿sí? ¿Qué era la fibra? Estos tres componentes: celulosa, hemicelulosa y lignina. En el segundo paso, el remanente, el residuo que quedó cuando tratamos el alimento con la fibra detergente neutra, lo trataremos con fibra detergente ácida, que es el cetil-trimetil-bromuro de amonio. Hacemos todo el procedimiento. Este detergente ácido lo que va a hacer es degradar la hemicelulosa y nos dejará la lignina y la celulosa. O sea que ya sabemos por diferencia cuánta hemicelulosa tenía ese alimento a partir del tratamiento del residuo de la fibra detergente neutro con la fibra detergente ácido. El tercer paso es el paso que nos va a eliminar la lignina, y tratamos el residuo de la fibra detergente ácido, o sea, del procedimiento anterior que nos había dejado celulosa y lignina, lo tratamos con permanganato de potasio. Después todo el procedimiento, se elimina la lignina y nos deja la celulosa. Por lo tanto, por diferencia de peso de lo que había en el residuo de fibra detergente ácido, con el permanganato de potasio, vamos a ver cuánta celulosa es la que tenía esta fibra, este alimento. Dijimos anteriormente, recuerden que de las tres fibras, la hemicelulosa y la celulosa son las únicas que participan en el aporte energético para los animales rumiantes. En esta lámina podemos ver lo que es el aparato de Van Sus, ¿sí? En la facultad no lo tenemos, por lo tanto es difícil ser un práctico en ello, pero sí como para que ustedes tengan una idea cómo es el aparato y cómo funciona. Vamos a ver que la fibra que tienen los vegetales no es siempre constante, ¿sí? Va a ir variando a medida que varíe el estado vegetativo. Y vamos a ver, en este caso, tomando un ejemplo de la alfalfa, que es quizás una de las fuentes alimenticias de los rumiantes más conocidas, vamos a ver que a medida, ¿sí?, que va avanzando de rebrote, que es el momento en que aparece el vegetal, a la floración plena, ¿sí?, que es el momento en cuando el vegetal se pone amarillo y deja de crecer, ¿sí?, el contenido de celulosa va a ir variando, va a ir aumentando la fibra detergente neutra, va a ir aumentando la fibra, ¿sí?, ácida, va a aumentar la fibra total y va a ver que va aumentando la lignina. Esto nos está diciendo que a medida que avanza, ¿sí?, el estado vegetativo, aumentan los factores de fibra, por lo tanto disminuye la digestibilidad, o sea, la calidad digestiva que tiene ese alimento. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve para una cuestión muy sencilla. El porcentaje de fibra detergente neutro que tiene un alimento está inversamente correlacionado con la ingesta. Por lo tanto, a mayor fibra detergente neutro, menor ingesta. Y en el caso de la fibra detergente ácido, vamos a ver que es un predictor de la digestibilidad. Por lo tanto, a mayor fibra detergente ácido, menor digestibilidad va a tener un alimento. Y vamos a ver que con la cantidad de porcentaje de fibra detergente ácido, tenemos una ecuación que nos va a marcar la digestibilidad de ese alimento basada en las dos constantes, pero sí tenemos que calcular el porcentaje de fibra detergente ácido que tiene ese alimento. Otra de las formas de analizar la digestibilidad de la fibra es a través del método de Tilly-Terry. Es un método muy sencillo. Se trata la muestra con licor ruminal, saliva, ácido clorhídrico y pepsina. Y esto nos va a marcar que la digestibilidad in vivo, en función de la digestibilidad in vivo, es directamente proporcional y casi de manera lineal. O sea que a mayor digestibilidad in vitro, mayor digestibilidad in vivo va a tener ese alimento. El otro método que nos permite analizar la fibra es un método in vivo, o sea, el método de Van Sus es un método in vitro, o sea, se hace en laboratorio. En este caso, el método de Marquis es un método in vivo, o sea, que trabajamos directamente sobre el animal. ¿Qué hacemos? Este método nos mide la degradación de un alimento en el rumen. Para poder hacer ello, tenemos que hacer una fístula ruminal, que es retirar un círculo aproximadamente de 18-20 centímetros de cuero o de piel del animal, después abordar otra vez el rumen, retirar otro anillo circular, ¿sí?, otro estado de 20 centímetros aproximadamente, se colocan unas trabas para que el rumen quede cerrado, se coloca dentro en bolsas permeables el alimento y se va haciendo un control de peso cada 4 o 5 días. Esto nos va a ir marcando la degradación. Acá tenemos unas fotos de cómo se hace la fístula ruminal, cuáles son las tapas que se colocan,
y cómo queda finalmente el animal con la fista ruminal. Vamos a aclarar que los animales con fista ruminal tienen exclusivamente trabajo científico, o sea que el animal con el tiempo va a ir perdiendo peso y va a ser eliminado y no puede ser utilizado para consumo por el tema de la fístula. Vamos a ver que el control que vamos a hacer es a las 12 y a las 48 horas. Son los dos momentos que vamos a medir la degradabilidad en rumen. ¿Por qué no vamos a medir después? Porque se entiende que después de las 48 horas, si bien el alimento solo lo tenemos en el rumen, porque está dentro de una bolsa permeable, teóricamente, en situación real, ese alimento en 48 horas ya hubiera pasado del rumen al siguiente tracto digestivo. Por lo tanto, ya no tendría mucho sentido medir después de las 48 horas. ¿Qué nos van a dar estos pesajes? La diferencia o la relación que tenemos entre la degradación en rumen a las 12 horas a las 48 horas nos va a dar la velocidad de degradación. Esto indica que a mayor velocidad de degradación, mejor digestibilidad tendrá el alimento y el animal consumirá de nuevo. La degradabilidad a las 12 horas, ¿qué nos va a dar? Está relacionado con la cantidad de forraje ingerido. O sea que a mayor degradabilidad, mayor forraje ingerido. O sea que esto está relacionado, recuerden, con lo que vimos en el método de Van Suss, con el valor de la fibra detergente neutra. O sea que está relacionado con la ingestión. Mientras que lo que medimos a las 48 horas está relacionado con la digestión. ¿Sí? Entonces una degradabilidad de las 48 horas nos da el nivel de digestibilidad in vivo que tiene ese alimento. Hasta aquí llegamos en la clase de hoy. Muchísimas gracias.